están? Soy Net Rivero y les quiero dar la bienvenida a esta especie de taller, ciclo de herramientas que vamos a recorrer juntos para Cartago. Durante los últimos años estuvimos haciendo una serie de talleres preparando editores como ustedes para que se encuentren con productores audiovisuales, pero esta vez se nos ocurrió hacerlo digital para que cada uno pueda aprovechar la oportunidad cuando más le conviene. Y en ese sentido, si estás viendo esto es porque fuiste seleccionado, seleccionada para encontrarte con esos productores, así que felicitaciones por eso y a no temer que vamos a hacer un recorrido muy interesante sobre qué es el storytelling, para qué nos sirve a los editores saber lo que es un desglose de producción y cómo hacemos para pitchear y qué es un pitch y todas las dudas que puedes tener en este momento. Pero no solamente eso, sino que en una segunda parte les voy a estar explicando un poco cómo es esto de poner una cámara y filmarse a ustedes mismos para que el mensaje y el contenido del mensaje sea importante, pero también el cómo, que todo lo que tenemos para contar sobre nuestro proyecto o nuestra obra está acompañado por una manera prolija y más estética de contarlo. Y si ya se hicieron el matecito y se están tomando un café, vamos a empezar entonces a hablar de cuáles son las dos herramientas fundamentales para llegar a un pitch perfecto o lo más cercano a la perfección, que tiene que ver con comunicar nuestro proyecto de la manera en la que deseamos. Esas dos herramientas son el storytelling y el desglose de producción. Tengan en cuenta que un pitch no es un resumen de la idea, sino que es un anzuelo. Lo que estamos queriendo que suceda cuando hagamos ese video, cuando hablemos con algún productor, es sembrar una semilla cual Inception en sus mentes para que la idea y el proyecto que nosotros tenemos, ellos sientan que también son parte y ellos sientan que también los involucra. El storytelling no es solamente contarla, no es contar el libro o nuestro proyecto como si fuera un cuento, sino transmitir una idea. Hay ciertas sensaciones y cosas que tienen que ver con el storytelling que nosotros deseamos que esa persona que nos escuche sienta. El storytelling trabaja con las emociones de la persona que nos está escuchando. Y nos preguntamos por qué es importante tener un buen storytelling. Y porque somos seres humanos, y los seres humanos contamos historias desde que salimos de las cuevas hasta que nos volvamos a meter en las cuevas, vamos a estar haciendo lo mismo. Entonces es la manera que tenemos nosotros no solamente de transmitir una emoción, una historia, lo que sea, sino de comunicarnos, de transmitir más, de transmitir un deseo. Tengan en cuenta que contar desde la emoción, hacerlo desde el storytelling, genera confianza porque hay algo de la identificación en un otro que nosotros buscamos generar. El storytelling les va a servir para que ustedes vayan del punto A al punto B de su historia desde la emocionalidad. ¿Y para qué vamos a usar el storytelling en el pitch? Para que ustedes se lo cuenten a ustedes mismos, para que se lo cuenten a sus colegas, para que se lo cuenten a sus lectores, para que generen una base, una especie de sedimento desde donde el pitch va a nacer. Estamos trabajando con storytelling y con desglose porque son las bases, porque son los cimientos de la casita que es el pitch. Entonces vamos a aprender lo que es storytelling porque necesitamos que esa base esté fuerte en nosotros. Entonces a la hora de tener que pitchar no vamos a estar repitiendo algo que tenemos en la cabeza o algo que estamos memorizando, sino que vamos a repetir algo que habla de nosotros mismos. Y esto es importante porque ustedes como editores no son quienes escribieron esa obra, pero son quienes la cuidan. Son como los albaceas de esos autores y de esas obras. Entonces, quizás no hay una conexión emocional grande como puede haber con un autor, pero es necesario que la construyamos porque son ustedes quienes van a ir a presentarla y eso tiene que estar. Entonces vamos a contar quiénes conforman esta historia y qué historia están contando, cuáles son sus mensajes. Entonces van a agarrar sus textos, sus libros, sus proyectos y van a releerlos intentando identificar qué los hace únicos, cuáles son esos personajes que destacan, cuáles son esos momentos importantes. ¿Hay artefactos que sean esenciales? ¿Hay momentos de la historia donde hay algo que se devela, que es importante? ¿Hay conexiones con el contexto sociopolítico actual o con algún contexto sociopolítico? ¿Hay imágenes? ¿Hay musicalidad? ¿Hay referencias populares? Todos estos ingredientes en el caldero van a empezar a formar una historia dentro de la propia historia. Y lo que va a estar bueno que ustedes tengan en cuenta es que hay 4 cosas que estarían bueno que fueran como diagramando a medida que van releyendo. ¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el ambiente general? ¿Y cuál es el conflicto que plantea? Cuando tengamos todo esto estructurado, vamos a poder empezar a ver cómo se ve en distintos niveles y entre líneas la historia y las historias que
que están sucediendo. Hay distintos tipos de storytelling. Hay storytellings que se usan para marcas, para branding, para marketing. Hay storytellings que se usan para consumo, para marcas personales. Nosotros vamos a estar trabajando en el storytelling que se llama de ficción. Estas técnicas de transmisión oral son prácticas y son versátiles, por eso se usan en distintos lados. Se puede usar en una empresa multicorpo o se puede usar en un encuentro entre un editor y un productor audiovisual. Y en esto de usar la ficción para contar una historia, les voy a mostrar un ejemplo de una marca muy importante usando la ficción para rebrandear completamente su producto. Vamos a ver un comercial de Lego. A los padres, las ganas de crear son igual de fuertes en todos los niños y las niñas. Es la imaginación lo que cuenta, no la habilidad. Construyen lo que viene a su mente, como ellos y ellas quieren. Una casa de muñecas o una nave espacial. A muchos niños les gustan las casas de muñecas, son más humanas que las naves espaciales. Muchas niñas prefieren las naves espaciales, son más emocionantes que las casas de muñecas. Lo más importante es poner el material correcto en sus manos y dejarles crear lo que quieran. Lo que acabamos de ver es una marca que está usando la ficción para contar una historia de un juguete que había quedado fuera de tiempo y que estaba solamente estructurado para nenes, y que entonces con este comercial cuenta otra historia, abre un abanico de por qué es importante construir, de por qué es importante que los juguetes no tengan género, de por qué es importante ayornarse y estar en cada momento de la vida de una persona. ¿Nos están queriendo vender Legos? Por supuesto, pero entendamos que nosotros también queremos vender ese libro a ese productor. Entonces es un gran ejemplo para ver cómo, usando la emoción y apuntando a cuestiones generacionales, a contextos, a sociologías, podemos llegar a contar un cuento, pero transmitir una idea bien direccionada. Entonces vamos a ir paso a paso sobre cómo crear un storytelling, cómo agarrar y después de leer el texto, armarme ese cuentito para mí que va a ser el basamento del pitch. Primero vamos a definir el mensaje. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Qué es lo que quiero que haga en el mundo? ¿A qué público estoy apuntando? Si pudieran resumir, y es difícil, pero está bueno hacerlo como ejercicio, si pudieran resumir el concepto madre de ese texto, de ese libro, en una frase, sería ideal para que ellos se lo lleven todo el tiempo con ustedes como as bajo la manga cuando tienen que pitchear. Después es importante conocer cuál es nuestra audiencia, cuál es la gente a la que estamos apuntando. En este caso son productores audiovisuales, entonces vamos a tener que tener en cuenta ciertas cosas. Adaptar nuestro tono, adaptar el lenguaje, tener en cuenta la duración. Esto lo vamos a ver más en el segundo video, en el que les voy a enseñar cómo hacer un videíto con el pitch. Pero está bueno que vayan pensando que si yo le quiero robar 3 minutos a un tipo que está lleno de trabajo hasta acá y que escucha historias todo el tiempo, tengo que hacerlo de una manera en la que yo destaque. Y después tenemos que ponernos un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr contando este cuento? Bueno, quiero que el productor me diga: te compro este texto y lo vamos a hacer película, serie, proyecto, obra de teatro, lo que fuera. Ese es nuestro objetivo general. Pero también está bueno tener un mini objetivo en el que sea, bueno, quiero transmitir esta idea, que es la más importante de todas y que creo que es la que va a definir o no que alguien esté interesado en poner dinero en esto. Porque recordemos que el productor va a poner dinero para esto. Después, en el paso 2, vamos a estructurar la historia. Sencillo. Una introducción que va a tener una situación y que va a presentar qué es lo que sucede a nivel general en el texto. Después vamos a ir al nudo, la complicación, qué es lo que hace que eso pase o no pase. Si no hay nudo, si no hay complicación, porque es un texto que quizás no está buscando que cambie de escena mediante un conflicto, quizás es un texto que está planteado estructuralmente de otra manera, bueno, voy a tratar de encontrar cuál es la dificultad o cuál es la meta que los personajes o que el personaje tiene que modificar o tiene que atravesar o tiene que bordear. Y después vamos a tratar de llegar a un clímax y de ahí a un desenlace. En ese clímax, en esa tensión, es donde más afectados nos vemos. Y lo que buscamos con el desenlace es lo que pasa siempre, que se resuelva o se modifique o se trastoque
lo que inicialmente estaba puesto en juego. En el paso 3 vamos a empezar a desarrollar el relato después de haber hecho toda esta tarea. Vamos a sumar detalles concretos, específicos de la obra. Podemos ayudar a mantener el ritmo en nuestro mensaje usando frases como así que, pero, tal cosa, conectores que hagan que sea como un flujo acuático el mensaje. Y después pueden enriquecer el storytelling usando materiales auditivos, materiales audiovisuales, ir hacia referencias. Esta historia a mí me lleva a pensar en esta otra historia, y en esta peli, y en este otro libro, y en estas pinturas, y en estas canciones. Digo, rellenarse y hacerse de un colchón cultural grueso en el que esté sostenida la historia que ustedes quieren contar. Si logramos hacer ese colchón gruesito y mullido, cuando tengan que pichar y contarle a alguien más o menos de dónde va, van a sentir que están parados desde algo sólido y les va a salir solo. La idea de todo esto es que no estén memorizando, sino de que estén contando desde algo que es parte de ustedes. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es un desglose de producción y para qué sirve. Yo vengo del palo del cine y aconsejo mucho a la hora de hacer un pitch, en este caso a editores que van a hablar con productores audiovisuales, un mini desglose de producción. No hace falta que hagan un desglose de producción completo porque eso es un trabajo en sí mismo que no hace nadie más que un director de arte o un asistente en un rodaje. Pero me parece que es importante entender de qué está hecha una película, de qué está hecha una serie y cuál es la materialidad, en el caso de ustedes, de esos cuentos y de esos textos que tienen en las manos. Entonces, lo que hace un desglose de producción es hacer una grilla, una lista, si se quiere, de la materialidad de la obra, de qué está hecho materialmente. ¿Cómo se hace? Se va tomando el texto y se van tomando notas de escenas, de ropas, de objetos determinantes, de cantidad de personajes, de animales, de si hay niños, de si hay transportes, de si viajan a una ciudad o a otra. Todos esos elementos que van a ir encontrando en el texto van a ir haciendo una lista de la materialidad. Y con eso van a poder ustedes, como editores, empezar a familiarizarse un poco con, che, y si yo tuviera que hacer esto, ¿cuántas cosas necesito? ¿Necesito que viajen los personajes? ¿Necesito un montón de utilería? ¿Necesito mucho vestuario? ¿De qué está hecha mi historia? Y eso es importante no porque un productor vaya a decir que no a algo que es muy complejo, sino porque necesita justamente entender cuánto va a tener que invertir, no solamente de dinero, porque hay cosas que se pueden hacer de manera mucho más sencilla. El cine y las series es un poco el arte de mentir, ¿no? Pero sino para entender el mundo material de la pieza, de la obra, del texto. Y acá les propongo otro juego. Les voy a dejar en pantalla y lo pueden pausar para leerlo. El comienzo de 1984 de George Orwell, y vamos a tener al lado el desglose de ese comienzo, del texto, del libro. Y después vamos a ver cómo empieza la película. Back table. Rough Times 14284, page 3 by line 2 should read Miniprod forecast increased chocolate ration April 1984 from 20 to 25 grams per week. I confess to spreading the rumor on orders from Goldstein that the war is not really with Eurasia, but with East Asia.
that for years, in fact since the days of our glorious revolution, I had no faith in our future. I forged government announcements and falsified figures quoted for agriculture. Como ven, es una adaptación, que es lo que nosotros estamos buscando con los productores con los que ustedes se van a sentar. Entonces, hay cosas que se pierden y se ganan porque el idioma es distinto. Yo soy de las personas que no compara libros con películas porque es como comparar el chino con el quechua. Son dos idiomas diferentes, son humanos los dos, sí. Hay conexiones emocionales en ambos, claro, pero no hablan lo mismo. Entonces, es importante tener en cuenta que hay cosas que se pierden y que se ganan cuando hacemos el pasaje entre un formato y otro. Les voy a mandar por mail una hojita de Excel para que a ustedes les sirva a la hora de ponerse a hacer el desglose. Les recomiendo que no hagan el desglose entero del libro porque les va a llevar mucho tiempo y entiendo que no tienen esa cantidad de tiempo, pero sí estaría bueno que por lo menos en algunas páginas hagan este ejercicio porque lo que va a hacer en realidad es traerles una conexión que les va a quedar acá atrás en la nuca a ustedes de la materialidad. Y es importante esto porque estamos yendo a pedir plata para alguien que tiene que entender cuánto sale. Entonces, hasta acá, storytelling y desglose de producción nos hacen el basamento para llegar al pitch. Y ahora vamos a ver un clip de Hirokazu Koreda, de Wanda Fururaifu, o Afterlife, como le pusieron en inglés y spoilearon los ingleses. Es una película del año 98 en la que podemos ver un poquito esto de la materialidad de cómo narramos las historias. で窓が開いてて、それでダーッと風が吹いて、でこっち側に忍ばずにけど緑の子たちが。こっちがちょっと明るい感じでもいいですよね。中暗くて。こっちが飛ばしますから。音ねちょっとね。一応カセットテープでちょっと用意したんで。バッチリ。人止めのパーツ。横はもうちょっとだけ。横。一度風送ってみようか。ちょっとかぶってみよう。帽子かぶってみよう。はい。En lo que acabamos de ver, estamos viendo cómo se construyen las memorias, ¿no? No les voy a spoilear de qué va la peli porque la peli es muy hermosa y me gustaría mucho que la vean. Venimos hablando de la materialidad, de los textos. Bueno, me pareció un lindo ejemplo para que vean cómo se construye, en este caso de la peli, un recuerdo, para que ustedes, cuando más no sea, puedan encontrar en su mente de qué está hecha la materialidad de sus trabajos. Y ahora me gustaría que hagamos algunas diferenciaciones de los productores, porque ustedes se van a sentar con productores audiovisuales y hay distintas categorías. No es lo mismo un productor ejecutivo que un gestor cultural, que un productor, que un productor asociado. Entonces me gustaría que conozcan un poco la diferencia como para que entiendan con quién se están sentando a hablar. Y me parece esto importante porque los productores con quienes se están reuniendo no están ajenos a la coyuntura ni al contexto actual. Entonces entender que no nos estamos sentando con un multimillonario nos da dos cosas para mí importantes. Una, nos relajamos un toque porque estamos sentándonos a hablar con alguien que está dentro del mundo cultural que está pasándole igual que nosotros. Y eso creo que es importante porque hay algo ahí que se construye, ¿no? De conexión emocional y de identificación. Pero aparte nos acerca la conversación y eso es importante. Hay 4 formatos de productor del que les voy a hablar. El primero es el productor, que estimo es con quienes se van a sentar ustedes, que es la persona que trabaja en rodaje y que se encarga de que esté todo donde tiene que estar. Es quien logra que todo esté en tiempo y forma, es quien está conectado con todos los departamentos involucrados en un rodaje. Es a la persona a la que más vuelven loca a todos. Entonces, es una persona hacedora, es una persona que está acostumbrada a estar al palo, a ir, venir, a tener 1000 cosas en la cabeza y es una persona usualmente muy ordenada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más ordenados ustedes sean en su mensaje de lo que quieren ir, mejor va a ser recibido por este productor. Después está el productor ejecutivo, que es quien invierte dinero en un proyecto porque hay algún interés emocional, de contexto, de cercanía, y a veces que hay productores ejecutivos que son los actores mismos o los directores mismos de las obras. Entonces acá hay una inversión de dinero aparte de una inversión de trabajo en el proyecto. Después tenemos el inversor, que es una persona que pone dinero
porque el proyecto le puede parecer que va a generar dinero. No necesariamente está conectado ni con el mensaje, ni con la emocionalidad, ni con el trabajo. Es alguien que pone dinero porque entiende que lo va a recuperar. Y después están los gestores, que quizás también sean personas con las que ustedes se sienten, que son personas que van a buscar proyectos, van a buscar productores y van a buscar a festivales inversionistas, productores ejecutivos para distintas películas, para distintas series. Se encargan también de buscar becas, préstamos, ayudas estatales, que en este momento no hay, pero si las hubiera, son las personas que se encargan de más lo burocrático. También lo puede hacer un productor esto. Tengamos en cuenta que, como todo, está un poco mezclado y hay veces que las tareas están como aunadas. Bueno, vamos a llegar al pitch. Vamos a empezar a hablar de pitch. Y en principio, ¿cuál es la diferencia con el storytelling? ¿Por qué no puedo contar de la misma manera? Porque el pitch tiene un objetivo finísimo. Vos podés estar haciendo un storytelling durante media hora. Le podés contar a alguien la historia de tu vida en formato storytelling y eso va a estar bien. El pitch, cuanto más corto, mejor, y tiene un objetivo así, lineal, como flecha. En este caso es que esa persona se interese por el proyecto, que ese productor diga, ok, esto me resulta interesante, quiero ver si ponemos guita acá o si lo llevamos a algún lado para que alguien nos dé plata para eso. El pitch también tiene información y tiene una comunicación y un lenguaje más directo. Yo necesito que esa persona haga algo. Entonces, como necesito que haga algo, tengo que indicarle mi deseo, lo que quiero, lo que busco de este encuentro, de este mensaje. Entonces, todo lo emocional que construimos con el storytelling y toda la materialidad de nuestro proyecto que construimos con el desglose, nos va a servir de base para decir, necesito esto para esta cosa, en este tiempo, de esta manera, que es lo que vamos a hacer en el pitch. Vamos a contar de qué va la historia en el pitch, por supuesto, porque ahí está la seducción mayor, pero lo vamos a hacer de una manera mucho más directa y con las cosas más claras. Entonces, para hacer un buen pitch, vamos a tener 3 cosas que son importantes a tener en cuenta con todo lo que venimos viendo ahora. En primer lugar, conoce tu propósito, cuál es, de qué está hecha esta historia, y con eso te va a ayudar el storytelling. Lo que hablamos de los personajes, del mensaje, del ambiente, de los contextos culturales, de qué está hecho, cuál es el propósito de tu texto, de tu libro, eso te lo dio el storytelling. Después, entender la audiencia, que en este caso son productores audiovisuales. Con eso te va a ayudar el desglose, porque empezaste a ver la materialidad, de qué está hecho, cuánto necesito, de qué manera. Entonces, los productores que están atentos a eso, ahí conectaste con ellos a través del desglose. Y después vamos a construir un arco. Lo tercero es, con estas 2 cosas, llegar a este pitch. Y en el pitch tener en cuenta cuál es lo importante y lo relevante de esta historia. ¿Es el autor? ¿Son los personajes? ¿Es la conexión con el contexto? ¿Es la relevancia que pueda tener en este momento histórico? ¿Cuál es el fuerte innegable que tiene la obra? Y desde ahí vamos a contarla. Ahora les voy a dejar acá en pantalla para que pausen y puedan leer con tiempo un paso a paso del pitch, que tiene que ver con llamar la atención, presentarte, describir el problema, presentar la solución a ese problema, mostrar cuál es el beneficio que puede o no tener este productor, añadir un gancho ahí narrativo y ofrecer una llamada a la acción. ¿Qué sería una llamada a la acción? ¿Qué te gustaría a vos que suceda? ¿Qué te gustaría que haga ese productor? Acá vamos a ir viendo, lo están viendo en pantalla, cada uno de estos pasitos va a ir construyendo ese pitch. Yo se los armé como para que ustedes tengan una guía de cómo debería ser a nivel ideal. Digo, después la realidad es que lo que está bueno es que ustedes sean auténticos. Ustedes son editores, entonces son las personas más capaces de darse cuenta dónde hay una historia que vale la pena ser contada. Ahora, también pueden narrar, no son autores, con lo cual ahí hay algo que vamos a tener que construir, pero sí son, de nuevo, albaceas de obras. Entonces, seguramente sepan contar buenos cuentos. Lo que pasa es que hay que construir eso. Y ahora, después de que hayan pausado en ese texto en pantalla y lo hayan estudiado y hayan bajado un poco la data, quiero que veamos un videito más en el que vamos a hacer foco en esto de... Hay algo famoso que se llama elevator pitch, que es ¿qué pasa si vos tenés 1 minuto para hablar con alguien en un ascensor, alguien que puede definir la vida o la muerte de tu proyecto? ¿Cómo te acercás a esa persona? ¿Cómo le decís? Entonces es un video que está bueno como para... No para que lo hagan en 1 minuto ni para que anden así, pero digo como para que tengan en cuenta qué cosas podrían usar a su favor. Lo vamos a ver. ¿Imaginas
que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Y después también me gustaría que se lleven cuáles son las cosas que no están tan buenas que sucedan en un pitch. Y para mí, la esencial es evitar la exageración. Fingir algo que no son. Querer impostar cosas que ustedes sienten y saben que no están sucediendo en ese texto o que no están siendo consecuentes con el mensaje. Forzar mensajes o posturas se nota, se siente y se transmite. En este caso no van a estar en persona, van a hacer videos que van a mandar ustedes a los productores, pero de igual manera, digo, somos seres humanos, nos estamos viendo las caras, nos vemos los ojos. Sean auténticos, cuenten desde todo lo que ustedes construyeron con el storytelling, que es más que suficiente. Bueno, esto fue todo. Storytelling más desglose de producción llevándonos al pitch. Los voy a ver en el próximo video donde vamos a ver un poco cómo hacer justamente un video pitch que funcione, no solamente por el mensaje que estamos dando, sino por cómo está hecho.